¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿June aceptará la nueva oferta de trabajo? ¿Idil verá el acercamiento de June y Poirath? ¿Poirath conocerá el verdadero rostro de Idil y Akan? ¿Será capaz de hacer que el único Alper se enamore de él? Todo y más ahora en este video. Si no quieres que June se vaya de Ada antes de que pasemos a nuestro video, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Incluso si June está impresionada por el atractivo de la oferta de trabajo, no la aceptará. Porque ya está acostumbrado a la vida de Poirath y Ada. Poirath cree que es una buena oportunidad para June, por lo que no quiere estorbarla. Sin embargo, ella tiene mucho miedo de que él considere esta oferta y se vaya. Es por eso que encontrará la manera de detenerse en algún lugar y no ir. June y Poirath se acercaron mucho en la última escena. Por supuesto, Idil, que no se da por vencido con Poirath, vendrá donde están y será testigo de su acercamiento. Esto lo enojará aún más y creo que incluso le hizo la oferta de trabajo a June para que Idil pudiera escapar de allí. Idil y Akan son supuestamente viejos amigos, pero el hecho de que estén constantemente gestionando negocios detrás de Poirath algún día se interpondrá en su camino. Poirath aún no podrá enterarse de las tramas que ha puesto a sus espaldas. Pero su hostilidad hacia June parece delatarlos. Cuando el único Alper estaba locamente detrás de él, Alper constantemente le gritaba y no hacía nada para mantenerse alejado. Sin embargo, el hecho de que Virithic no lo pasara en la ceremonia de compromiso y su elegancia lo impresionó mucho. Esta vez, las cosas se pondrán patas arriba y empezará a perseguir a Alper Virithic. Pero en esta relación, Melissa sufrirá mucho por su amor por Alper. Alper ciertamente no piensa en Melissa como un amante y no atraerá su atención. Ahora, si lo desea, examinemos juntos lo que sucedió en el último episodio. Poirath completa el proyecto que June estaba tratando de hacer y no pudo completar mientras dormía. Abrazan a Poirath emocionados y se acercan. Justo entonces llega Akan, el amigo cercano de Poirath y ex colaborador de June. Cuando June ve a Akan, se siente muy incómoda y muy enojada con él por lo que ha hecho. Si bien Poirath quería ir con June, Akan dijo que había cosas que necesitaba hablar con él y eso hizo que June se sintiera muy incómoda. June se siente muy incómoda cuando Akan y Poirath se quedan solos. Le pide a su amigo Virik que vaya con ellos y averigüe de qué estaban hablando. Pero cuando llega el único, no puede encontrarlos. Después de junio, llamó a Akan y le preguntó si le había dicho a Poirath sobre este tema que lo habían atrapado con su jefe, el señor Doegun. Idil, por otro lado, trató de hacer que echaran a June de la casa de Sadik, pero Poirath lo impidió. June se retuerce para admitir que fue su gato quien delató a Poirath. Mientras se esconde de Poirath, June recibe una llamada telefónica del banco. El préstamo que solicitaron con Poirath ha sido aprobado y tienen que ir de la mano. June le pregunta a Sadik si Poirath está enojado y mientras se va, Poirath llama desde atrás. Cuando se dio cuenta de que June Poirath no sabía nada, la abrazó por el cuello. Mientras tanto, se revela que se están siguiendo. Gorkem y Virithic van a desayunar a la madre de June. Consideran si contar o no lo duro que trabajó June para salvar la casa de su tía. Pero renuncian a esta decisión porque June les hizo prometer. Tras conseguir el préstamo, se van a tomar un café de celebración ante la insistencia de June. Mientras toma café, le pregunta a Poirath cuál es su relación con Akan y de qué hablaron por la noche. Mientras tanto, Idil y su amiga, que los ven, se acercan a él. Pero cuando Poirath se hizo cargo de June como si Idil no estuviera ahí, Idil se enojó y se fue. June, por otro lado, le dice a Poirath que aprende algo nuevo sobre él todos los días. Idil se enoja mucho y dice que hará todo lo posible para enviar a June desde ahora lo antes posible. Mientras June quiere cambiar algunas cosas del hotel, Poirath dice que todas son innecesarias y se separan. Sigue luchando por llamar la atención del único Alper, pero Alper lo rechaza cada vez. Cuando Gorkem compra un piano para el hotel, provoca una discusión entre June y Poirath. Cuando habla de sus peleas con June Poirath, esta vez dice algo más, sospecha que hay algo único. Mientras va con Virithic, conoce a Idil y le pregunta dónde está la floristería. Y escuchará lo que hará June con las flores e irá antes que él a recoger todas las flores. June se enfrenta a Akan y le advierte que no se lo cuente, diciendo que si le cuenta el secreto entre ellos, él también estará en problemas. Septiembre presiona mucho a June y Poirath para la organización del compromiso. Mientras June iba a comprar flores, su tía le dijo que podía ayudarla si necesitaba ayuda financiera. Pero June no estuvo de acuerdo y cuando Neir lo siguió, le preguntó a Neir qué tipo de persona era Akan. Cuando June llega a la floristería y se entera de que Idil compró todas las flores, se enoja mucho. June llega a Poirath. Poirath está con su abuela.
Cuando June le dice a Poirav que Idil compró las flores, Poirav dice que lo que sucedió fue una coincidencia. Ninguno de los dos puede entender por qué Idil haría tal cosa. Por eso Poirav llama a Idil y le dice que necesita flores para la inauguración. Idil afirma que en realidad recogió flores para la inauguración de la biblioteca. Sin embargo, Poirav está muy contento cuando dice que June debería conseguirlo de mí si lo necesita. Y le cuenta a June lo que dijo Idil. June está muy feliz por esto y deja a Poirav para ir a Idil inmediatamente. Sin embargo, Idil rocía lejía en todas las flores para que se desvanezcan. Cuando June llega a Idil, Idil se disculpa y dice que hay un problema. Pero June ve leer a lejía y se da cuenta de que Idil se está metiendo con ella. Al ver que June sigue siendo infeliz, Poirav la lleva a algún lado. Y finalmente, Poirav llevó a June al invernadero de flores del tío Bulent. June está muy feliz con lo que ve. Mientras Poirav encuentra alternativas para las flores que quiere, June vuela por los aires de felicidad. Allí lleva flores en el pelo de June y se acercan. Akan intenta obtener información sobre June de Alper. River y Gorkien creen que Idil está lidiando con June porque está celosa de Poirav. Akan le insinúa a Idil que Poirav no lo ama y que pueden estar juntos si quiere. Pero Idil humilla a Akan y se va. Pasan la noche haciendo ramos. Pero June se duerme y Poirav completa todos los ramos. Cuando Adar y Elul tienen una discusión seria, June intenta persuadir a Elul de que no cancele el compromiso. Esta vez presiona a Melissa para que obtenga información sobre el único Alper. Cuando Adar decide dejar a Elul por lo que dijo Poirav sobre la libertad, discuten con June. Cuando se cancela la organización, todos los planes de June se ponen patas arriba. No pude soportar la noche y fue a Poirav y habló sobre la relación entre Elul y Adar. Temprano en la mañana, la abuela de Poirav se acercó a la tía Ali y le leyó. Antes de que June se fuera, Idil vino y dijo que no tenía sentido leer libros. June se enojó con ella y se fue. Posteriormente, June, que está contenta con la noticia que recibió de Elul, llega a Poirav y le da la buena noticia. Continúan todos los preparativos desde donde lo dejaron. Cuando Poirav y June, que se están preparando para el compromiso, se encuentran cara a cara, quedan muy impresionados el uno por el otro. El compromiso comienza. Lo único es que esta vez, Alper no pasa el balón, pero esta vez Alper no puede apartar los ojos de él. Melissa está molesta y se va de allí. June les presenta a Poirav a sus amigos, pero Poirav es tan ajeno a su vida que se aburre. Aburrido del medio ambiente, Poirav acude a Melissa. Al ver a Akan y June hablando, Idil se detuvo junto a ellos. June, quien se enteró por sus amigos de que su madre había puesto la casa en venta, llamó a su madre y se enojó con ella y le dijo que no quería que la vendiera. Después de este discurso, Poirav vio a June que rompió a llorar y se acercó a ella. June le contó lo que había sucedido y por qué necesitaba el dinero. Y le dijo a June que no debería tener miedo, que nunca la dejaría. Hemos llegado al final de otro video. Nos vemos en los próximos videos. Cuídate. Adiós, adiós.